buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, sigue la Feria del Libro, este es el último fin de semana de la Feria del Libro. Nos han visitado varios autores extranjeros. ¿Se acuerda que lo tuvimos a Pérez Reverte la semana pasada en el programa? Y esta semana pasó por Buenos Aires Laurence Debré. ¿Sabe quién es Laurence Debré? Es la hija de Regis Debré. Regis Debré, aquel intelectual francés que en los años 70 adhirió a la Revolución Cubana, viajó a Cuba, fue una persona muy cercana a Fidel Castro, finalmente viajó a Bolivia con el Che Guevara, fue apresado en Bolivia, estuvo 4 años preso, logró salir, volvió a Francia, donde fue asesor del presidente Mitterrand. Bueno, su hija, Laurence Debré, escribió este libro, Hija de Revolucionarios, donde cuenta su pasado, su niñez. La madre también había adherido a Cuba y a Fidel Castro y a la lucha armada, y ella es una persona que tiene una manera de pensar totalmente opuesta y cuenta a partir de este libro su relación con su padre, en fin, la infancia que vivió, un montón de temas que lo hacen muy interesante. Y me hace pensar en que han salido varios libros estos años de los hijos de los revolucionarios, que hoy ya son adultos, son gente de 40 y pico de años, y bueno, revé toda esta experiencia que los marcó tanto, ¿no? ¿Se acuerda de Laura Alcoba con La Casa de los Conejos? Laura Alcoba, que fue hija de militantes montoneros, vive en Francia también. Se exilió la madre en Francia, ella viajó con la madre y se quedó. Hizo su vida y su carrera en Francia. Nicolás Gadano, que es actualmente gerente del Banco Central y vino a este programa hace poquito, sacó un libro que se llama La Caja Topper, donde habla también de su relación con su padre, montonero en los años 70. O sea, es un tema realmente interesantísimo con muchas aristas y vale la pena escuchar a Regis Debré. Con ella, a Laurence Debré, perdón. A Laurence Debré. No hemos tenido a Regis Debré en Buenos Aires, que vive todavía, Regis Debré. Su hija Laurence Debré con nosotros. Ahí vemos la nota. Bueno, Laurence, contá un poquito en qué momento de tu vida decidiste contar tu historia, repasarla, supongo que para vos misma, ¿no? Ir revelando cosas de tu historia, pudiendo escribirlas es una manera también de sacarlas de uno. Sí, exactamente. Bueno, repasarla no, porque no sabía nada. Mis padres nunca habían contestado mis preguntas, entonces lo había dejado atrás, ¿no? Un poco de lado. Y ya a 40 años con 2 hijos, y cuando un periodista español me preguntó si yo era la hija del intelectual francés que había ido a la cárcel en Camiri, en Bolivia, y que había entregado al Che, entonces, bueno, ni sé contestar sí o no o por qué, y ahí empecé mi investigación. Pero era como algo existencial, ¿no? Quería saber qué les había pasado. Claro, pero no solamente todo ese pasado con el Che Guevara, primero con Fidel Castro en Cuba, toda esa historia que es muy fuerte de militancia política y demás, sino también el tema de la traición, se supone. ¿Quién entregó al Che Guevara? ¿No es cierto? Estaban acusando de algo ahí. Sí, pero fíjate que después de meterme en los archivos, yo soy historiadora, entonces después de hacer mi investigación, a pesar que resolví el tema de la traición del Che, quería saber más, ¿no? Quería entender esa época, quería entender por qué un filósofo francés de 20 años que lo tiene todo en la vida se va a Venezuela. De una familia rica. De una familia burguesa. Y conservadora, claro. ¿Por qué se iba así a hacer la revolución del otro lado del mundo? Me hacía muchas preguntas y al final era casi una película, ¿no? Los vi como 2 personajes de una película, porque había amor, política, todo. Había un final feliz porque por fin sale de la cárcel, entonces quería un poco entenderlos mejor, porque en realidad mis padres no eran personas cercanas a mí, no los entendía. Vos naciste cuando todo eso ya había pasado. Sí. Tu padre había salido de la cárcel. Sí. Vivía en Francia, era asesor del presidente Mitterrand, tu mamá trabajaba también en París en ese momento y de golpe te empezabas a enterar de estos acontecimientos anteriores por otras versiones, ellos no te contaban nada.
ellos no me contaban nada. Yo por casualidad supe en la escuela, como tenía como 5 o 6 años, con un amigo me dijo, oye, tu padre fue a la cárcel en Bolivia. Y yo regresé toda emocionada en casa, que papá, ¿qué te pasó? En ese momento era consejero. Yo cómo me podía imaginar que mi padre había ido a la cárcel, ¿no? ¿Y qué te decía? Y él, no, son viejas historias, no te preocupes, no. Ellos tenían todos esos amigos que huían de dictaduras, ¿no? Que llegaban a casa y que contaban y eso. Entonces, como que me emocionaba, pero no pensaban que había sido parte de su historia a ellos, claro, ¿no? Claro, ellos mismos. De ellos mismos. Entonces, tenía ese silencio, había ese silencio y lo respeté. Lo respeté. Hasta que en un momento dado digo, bueno, no puede ser que bueno, sea. ya grande, ¿no es cierto? Sí. Ahora, digamos, hay tanto tema alrededor de esto. Vos decías los amigos que venían a casa, los personajes de tu infancia eran Yves Montand, Simone Signoret, Sí. Jane Fonda, que te regaló, no sé, una mantita o algo que vos usabas. Sí. Semprún también Sí, tuvo mucha importancia. O sea, no era una infancia común, digamos. No, ellos habían cortado con sus propias familias Sí. por razones políticas y había toda una familia elegida por razones políticas, por afinidades intelectuales que nos rodeaban, que era como mi familia, ¿no? Claro. Para mí eran como unos tíos, unas tías Seguro. que estaban ahí. Tampoco me daba cuenta, te voy a decir la verdad, no me daba cuenta que Jane Fonda era una estrella de cine. Claro, era una amiga. Era una amiga que me traía súper regalos de California y, ¿sabes? Ya sí. Tampoco no me daba cuenta de eso y tampoco mis padres me lo explicaban. Claro. Eran como los amigos era llegan, lo normal, está, ¿no? lo cotidiano. Sí. Pero con respecto a tu familia paterna, tus abuelos, sin embargo, vos me decís se distanciaron por cuestiones políticas, pero tu abuela... Yo por leer el libro lo sé, tuvo un peso enorme para lograr la liberación de tu papá. Claro, bueno, mis abuelos primero me dieron una estructura familiar, me cuidaron y me dieron esa seguridad, ¿no? Ese cotidiano, esa intimidad que es muy importante para un niño, pero ellos jugaron un papel, claro, para salvar a su hijo, ¿no? Ella era una persona única, primero muy elegante, muy respetada. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Janine Alexandre Debré, porque guardó su nombre, su apellido de soltera, ¿no? Que no es usual en Francia. Pero ella se metió en política después de la Segunda Guerra Mundial con De Gaulle. Con De Gaulle. Y había muy pocas mujeres en política en ese momento. Muy poca, y ella era una celebridad. Tenía una personalidad muy fuerte. Tenía una personalidad muy fuerte y, bueno, consiguió movilizar al mundo entero con mi madre, con, bueno, también bolivianos, o sea, había todo un grupo muy fuerte. Muy pero fuerte, hubo una movilización firmaron por la internacional, liberación, ¿no? de tu papá, firmó André Malraux, firmó Jean-Paul Sartre, y el Mauriac, Papa, creo. Y el Papa también, Mauriac, y De Gaulle. Mauriac. Sí. Entonces, no, claro. Y De Gaulle se movilizó para lograr. Sí, fue muy protegido. Lo habían condenado a 30 años, corregime si me equivoco, y salió a los 4 meses. 4 años. 4 años. 4 años estuvo preso en un pueblito que vos estuviste. ¿Cómo se llama el pueblito? Camiri. Camiri, y bueno, en una situación de incertidumbre. Por eso todo, se decía... todo podía pasar. Claro. Ahí, yo recordaba, leyendo tu libro me acordé, hay varias biografías del Che Guevara, algunos vinieron a este programa, John Lee Anderson estuvo acá cuando sacó el libro, Pierre Calfort también, hace años de esto. Y bueno, algunos, por ejemplo, John Lee Anderson decía que había hablado Debré, Calfort creo que no, que dice que fue Ciro Bustos. Hay muchas contradicciones, pero también hay gente que decía que ya la CIA sabía perfectamente dónde estaba el Che Guevara, y no es mucho lo que pudieron aportar, ¿no es cierto? No, además que lo arrestaron y el Che, bueno, lo agarraron 6 meses después. Claro. Y de lo que pudo leer, los americanos ya lo sabían todo. Ya lo sabían, sí. Era una cuestión. Pero eso fue un alivio agarrarlo. para vos, ¿no es cierto?, investigar eso, porque también sí, fue un alivio, una pero también empezaron otras preguntas, ¿no?
Cuando ya tienes algo, esto resuelto, ya Sí. piensas, pero bueno, muchas preguntas que todavía no tienen respuestas. Pensaba que ese libro iba a acercarme a ellos, que iba a haber un diálogo con ellos, ¿no? Por fin íbamos a romper ese silencio, pero ¿No? al final creo que ya está, hay un pacto allí de silencio y no sé. ¿Y qué dijeron tus padres cuando salió el libro, cuando lo leyeron? No, ellos lo leyeron antes, ¿no? Se los di, viste a leer. claro, les di el manuscrito y les pedí la autorización de publicarlo. No quería que sea así contra ellos, que Sí. lo tomaran mal y ¿Y etcétera. qué dijeron? Creo que es un poco doloroso ver una hija hablar de sus padres, ¿no? O sea, pero para mí era ser más leal y como una marca de respeto que lo leyeran antes, ¿no? Y que me han pedido, mi padre me pidió quitar unas cosas, lo que hice, porque no ¿Quitaste? era, sí, no era para molestarle, era como, quería desmistificar, ¿no? Un poco toda esa época, quería entenderla, quería incluso analizar mi infancia, de dónde venía, Vos por qué recordás tuvo esa muchas infancia cosas. tan particular, Tan ¿no? diferente. Vos decís que tu casa era muy austera, que ellos siempre fueron muy austeros. Sí. Y tus abuelos, en cambio, les gustaba la buena vida y, Exacto. bueno, vos estabas más cómoda ahí, ¿no es Sí, cierto? muchísimo Mucho más. más cómoda, claro. Muchísimo La más. pasabas mucho mejor, seguro. Sí, ese compromiso que mis padres tenían les hicieron al final tener una vida muy casi claustrada porque mi padre escribía mucho y también con poco medios, poco dinero y siempre ayudando a los demás, ¿no? Sí. Entonces siempre había gente durmiendo en el sofá, en el salón. Claro. Siempre había gente que había que darle de comer, en fin. Sí. Toda esa historia. Nunca lo pudiste hablar, ni siquiera ahora lo pueden hablar. Ellos no te cuentan. No. Porque vos decís mucho en el libro, me gustaría saber cómo es estar 4 años preso, tener miedo, ser torturado, tantas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué fue a la guerrilla boliviana? Que sea un montón de preguntas. ¿Te las seguís haciendo? Totalmente. No se puede pasar de ahí. No. Hay algo ahí con un pacto del silencio, ¿no? Vos contás en el libro que él en un momento se aparta de François Mitterrand Sí. en la política y decide no hacer más política. Sí. Vos sos crítica de Mitterrand en el libro, de todo el entorno, de toda esa izquierda que vos la veías fastuosa. Hay como una crítica, ¿no es cierto? A lo mejor. ¿O lo interpreté así yo? Sí. No sé. Bueno, es una mirada de niña, ¿no? Es Sí. verdad que Mitterrand era como un rey, Sí. que tenía una corte, que después de haber estado tanto tiempo en la oposición, cuando llegan al poder, pues se acostumbran muy bien al poder y a sus privilegios, que muchos amigos de mis padres también ya cambian de vida. Y claro, uno se da cuenta, ¿no? Cuando tiene unos detalles que los niños perciben muy bien. Es por eso que después cuando vamos a España, para mí es un alivio, es una fiesta y es otra cosa, ¿no? Vos te vas a España con tu mamá, Exacto. que ella va a trabajar a España y te lleva con ella. Sí, a Y Sevilla. te sentís mucho mejor allá. La libertad total. Ay. La libertad total y Ay. un país construyéndose, porque a ese momento ya España era europea, pero tenía todo que hacer, ¿no? Sí. Se preparaba la Expo Universal de Sevilla, y los socialistas españoles vivían el poder de manera muy diferente que los socialistas franceses. Pero ¿cuál fue la razón por la que tu padre se separa, se aparta del gobierno de Mitterrand? ¿Vos sabés eso? Y bueno, Porque me intrigó a mí leyendo el libro, por eso digo. Yo creo que es muy difícil para él hacer compromisos, ¿no? Políticos. Es una persona muy entera. Sí. Y para guardar el poder hay que hacer compromisos. Y yo creo que al final no son personas de poder, no les interesan tanto, ¿no? Y él ya tenía sus trabajos intelectuales, tenía su obra, y su independencia al final. Es un intelectual. Ellos son muy libres. Siguen siendo así. Lo sigue siendo. ¿Tiene un rol importante hoy en Francia, Brigitte Debray? Sí, mi padre es un gran intelectual que escribe un libro por año y que está siempre en la radio, en la tele. Pero no siempre de política escribe, ¿no? Escribe de otras Analiza la sociedad de hoy. Intenta siempre alertar de los problemas
pero sobre todo de Francia, ¿no? Habla de Francia, de Europa, ya no se mezcla, ya no se mete en América Latina y en la política latinoamericana. No habla más del tema. A No. mí me llamó la atención porque vos dijiste por algún lado, no sé si está en el libro, que estás intoxicada de ideología. Todo eso te llevó como al otro extremo. Terminaste trabajando en Wall Street, En un banco, en finanzas. Sí. Claro, acción y reacción, ¿no? Sí, es un poco elemental, ¿no? No sé, se da así, se llama la atención eso. Sí, en Estados Unidos, donde mis padres no tenían visa, no tienen visa. No pueden entrar. No pueden entrar. Allá voy, claro. Estaba ya tranquila, en paz, sí. ¿no? Pero después dejaste ese mundo de las finanzas. Sí, yo creo que fue una reacción. Bueno, tenía necesidad de hacer algo por mí misma, ¿no? Sí. Por mi cuenta y sin que mis padres estuvieran involucrados sí. en un espacio muy lejano de ellos, ¿no? Claro. Entonces ahí encontré como lo más lejano. Sí, nosotros vemos la tapa del libro, esta nena con un fusil, ¿no? Porque te mandaron en una época cuando eras chica a un campamento en Cuba. En Cuba. Esta foto es de ahí. Sí, exacto, de esa época. Me mandaron un mes en Cuba, claro, y un mes en Estados Unidos, en un campamento en California. Como para que vieras. Y me dijeron, ahora tienes que escoger o Cuba o Estados Unidos. Bueno, ahí te dieron una gran libertad de elección, digo. Sí, le dije, yo me quedo con Europa. No quiero ni el uno ni el otro. A los extremos. Sí, exacto. Pero ¿cómo fue esta experiencia? Porque uno te ve acá paradita, ¿no? Con el fusil. ¿Cuántos años tenías acá? Tenía 10 años. ¿Y qué te parece? Y no hablaba español. A esa época mi padre me educaba solo en francés. No, me dijo, te mando en un campamento, vas a ver, hay muchos niños, lo vas a pasar muy bien, está en la playa, no te preocupes. Y llegué ahí perdida, con mis falditas de parisina que se ve, que yo no estaba nada preparada para eso. Yo pero llevaste el fusil así como... Bueno, muy es que era obligatorio. Claro, claro. Tampoco uno podía escoger, ¿no? Era así, por la mañana entrenamiento militar y por la tarde clases de ideología que te explicaban. José Martí, el Che, los héroes de la revolución. Y además tu padre era un héroe. Y a esa época me hablan de mi padre. Yo en Cuba. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? No entiendo nada. Claro. Y por la noche había que quemar a Ronald Reagan en la playa. De noche. Claro. Haciendo que canciones. hacía novelas, cosas. Sí, sí. Y no había nada que comer. Pero una fraternidad con los otros niños. Yo era la única extranjera, ¿no? Claro. Llegaba ahí como perdida. Claro. Y los otros niños, bueno, se ocuparon de mí. Y no, fue una experiencia fuerte. Y me daba cosa cuando regresaba en el colegio, después en París, y todos los niños contaban sus historias de vacaciones. Ellos habían ido en Normandía con los primos, había jugado al tenis, no sé dónde. Y yo me daba vergüenza. ¿No contabas? No contaba. No, yo, bueno, claro. ¿qué puede? Yo digo, no, nada, ¿sabes? Así como muy discreta. Yo era muy discreta sobre mi vida porque sentía que era tan lejana de los otros niños. Sí. Que para mí eso fue, es duro para un sí, chico. Siempre, sí, yo siempre quise ser normal, igual, claro. con padres normales, o sea, algo muy normal, ¿no? Claro. Común, que no se notaran, que no me... ¿sabes? Y después estudiaste historia. Sí, historia y literatura. Y tu primer libro fue sobre el rey Juan Carlos de España. Exacto. Eso me llama la atención. ¿Qué te atrajo en el rey Juan Carlos? ¿Tenías una foto de él cuando eras chica en tu cuarto? Exacto. ¿Qué verías, no? Ahí, después de unas vacaciones había puesto la foto de rey en mi cuarto. Sí. Viste que no me pasó por la cabeza de meter un actor, un cantante, no, era todo político en casa, entonces puse el rey de España. ¿Te parecía buen mozo por ahí? ¿Qué sé yo? Sí, además, mira, había salvado España de un golpe de Estado, bueno, claro, de toda una la transición. segunda guerra civil, había hecho la transición, o sea, por fin era una historia política que acababa bien. Yo estaba siempre metida, había siempre dramas, tragedias, desilusiones, no sé qué. Entonces, por fin, ese tipo guapo, simpático, además había salvado a España de todos sus problemas. Y pusiste el póster ahí en la pared. Y puse el póster, y mi padre lo quitó y puso un póster de Mitterrand. Y ahí yo estuve furiosa. Sí. Y eso, bueno, tenía como 7, 8 años. Sí. Y guardé ese rancor. Y entonces hice mis estudios de historia sobre la transición democrática española. Y luego mi padre
escribió un libro que se llama La República explicada a mi hija. Ah. Y yo entonces después escribí una biografía del rey de España. Siempre estuvimos un poco peleando por libros, ¿no? Claro, no directamente. No, esa comunicación no la sabemos manejar. Claro, no, nunca directamente. Ahora, tu mamá es venezolana, ¿no es Sí. cierto? Yo he leído, vos sos muy crítica, bueno, por supuesto, de Maduro. Tu mamá creo que también. Sí. ¿Tu padre qué opina? Bueno, es un tema complicado. No apoya oficialmente a Maduro, bueno, ya no se mete, ¿no? en América Latina en ese tipo de cosas, pero tampoco apoya a Guaidó. Y como él fue prisionero político también, y sabe que hay muchos prisioneros políticos en Venezuela que no tienen la misma suerte que él, porque no hay una movilización internacional para sacarlos, y porque mi familia vive ahí, y que sabe que tengo esa relación muy cercana a ellos. Vos viviste de chica en Venezuela, Sí, ¿no es cierto? entonces me duele mucho que no tome posición. ¿Te Eso duele? Sí. ¿Pero se lo dijiste o Sí, también él por lo los sabe. libros se entera, por No, notas? y nos peleamos por intervenciones Cruzadas. sí. Bueno. No, es un dolor. Venezuela... ¿Estás haciendo un documental ahora Sí. sobre Venezuela? Sí, sí, trabajando por qué nos pasó en 20 años. Como un país que lo tiene todo puede acabar tan mal, ¿no? ¿Qué nos pasó? Porque hay un misterio, no es solo Chávez, porque la élite puso Chávez también ahí y pensaban que podía ser una solución, ¿no? Entonces estoy intentando analizar qué nos pasó. Me pregunto cómo se ve todo eso desde Francia, ¿no es Muy cierto? lejos. Claro. Mélenchon, que es un partido de extrema izquierda, defiende mucho a Maduro y a Venezuela y a Castro y todo eso, y puso Venezuela en el debate francés, ¿no? Diciendo que si ganaba las elecciones quería hacer una alianza con Venezuela y que la revolución bolivariana era espectacular. Entonces ahí tuve un par de conflictos, ¿no? Sobre el tema. Igual tienen hoy sus propios conflictos, ¿no es cierto? En Francia, me parece. Sí, exacto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, de fue un verdad. honor, gracias. Ya volvemos, no se vayan.